tardes a todos. Muchas gracias nuevamente al comité organizador por su invitación, al doctor Julio Gonel como director del comité científico por su invitación. Es un placer para mí estar hoy acá. Sé que estamos cerrando la jornada de la mañana y pues ha sido días fructíferos de educación médica continuada. Vamos a hablar sobre hipertensión de bata blanca. Es un tema del que poco se habla usualmente, pero que tiene importancia para la paciente embarazada y que no hay suficientes estudios. Cada vez se requiere investigar más y se requiere puntualizar sobre algunos aspectos sobre la implicación para el embarazo y efectivamente si se puede tratar o no. Tal vez eso es uno de los aspectos más difíciles en la investigación porque hay mucha heterogeneidad y no ha sido posible lograr llegar a ese punto. Sin embargo, se hace una advertencia y se dice, tenemos que investigar más, pero es un problema real y cada vez pues se requiere que lo concienticemos. Lo que vamos a revisar es la definición como tal de la enfermedad, la epidemiología, los efectos en la embarazada, los efectos en una mujer como tal y en la embarazada, cómo hacemos el diagnóstico, las estrategias para el manejo y la prevención y recomendaciones en general. Como tal, podemos decir que la hipertensión de bata blanca es esa que se presenta en el consultorio. La paciente que encontramos con hipertensión mayor de 140/90, pero que le hacemos controles ambulatorios y esta paciente en casa va a tener tensión arterial menor de 130/80. Hay diferentes maneras de diagnosticarlo. Lo podemos hacer con una monitorización en casa como tal, hecha por ella misma, o una monitorización ambulatoria, que es el mapa como tal, la monitorización ambulatoria, que es, ahora lo veremos, un poco más efectiva para hacer el diagnóstico. Importante cuando encontramos una diferencia en la sistólica de 20 milímetros de mercurio o más o diastólica de 10 milímetros de mercurio o más, esa es la paciente que se nos va a complicar. Tal vez de las cosas importantes que logré determinar en esta investigación, en esta revisión, es que ese es un punto crítico. Esa diferencia realmente es la que nos va a decir esta paciente puede complicarse. Se estima que la presentación de esta enfermedad puede estar hasta un 30% de la población, o sea, esto es algo importante. No es un grupo minoritario, es un grupo importante y el problema es que no está diagnosticado. Muchas veces se subvalora la hipertensión de bata blanca, se dice, pues sí, está hipertensa aquí en el consultorio, pero en la casa está bien. Entonces no es un problema y es lo que usualmente se asume en la población médica. Se dice, no es un problema porque en general el 80% o el 90% de su estado en casa es normal, pero no. Vamos a ver que efectivamente sí puede ser un problema a largo plazo. En la embarazada puede estar entre un 4 a un 30% y esta prevalencia de la enfermedad es variable dependiendo de algunos grupos que toman unos límites diferentes, entonces para algunos va a ser menor, para otros va a ser mayor la prevalencia. Hay que diferenciarla entre la hipertensión enmascarada y importante, se presenta principalmente en las mujeres mayores de 35 años e incluso ahora hay mujeres embarazadas de 40 o más, entonces es posible que en ellas se presente más. Como les he dicho, hay diferencias en el diagnóstico y en los parámetros diagnósticos y esto hace que en algunos grupos poblacionales, dependiendo de los parámetros que usemos, pueda ser más prevalente o no. Es así como la Sociedad Europea de Hipertensión nos da el parámetro que les dije para diagnosticar la hipertensión de bata blanca, pero el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana de Hipertensión da unos parámetros un poco más estrictos, ya que define hipertensión a partir no de 140/90, sino de 130/80 o superior, y normal menor de 130/80. Entonces, en este grupo, quienes trabajan con este criterio pueden tener una prevalencia mayor. Y las guías NICE pues nos dicen que 140/90 para hipertensión y ambulatoria menor de 135/85.
Estos son los criterios de hipertensión que todos conocemos y cuando vamos a revisar los artículos, las publicaciones que se han eh, propuesto avanzar con respecto a la hipertensión de bata blanca en el embarazo, también podemos ver que los criterios de diagnóstico son diferentes. No se acogen propiamente a las guías NICE ni a la Sociedad Europea de Hipertensión, sino que hacen algunas modificaciones y estas modificaciones también generan, digamos, alteraciones en esa prevalencia. Entonces hay grupos que trabajan con 140-90, pero con tensión en casa de 135-85 o menos 2 desviaciones estándar. Otros trabajan con percentil y otros incluso tienen en cuenta la presión arterial durante el momento de dormir. Entonces todo esto pues va a generar cambios para saber y lo que necesitamos nosotros es casarnos con un grupo y decir vamos a establecer el diagnóstico de esta manera. Por eso les he recomendado la Sociedad Europea de Hipertensión, que tal vez es la más utilizada. Con respecto a la asociación a comorbilidad, les he dicho que esto realmente sí es un problema que está subvalorado y que sí debemos prestar atención, ya que va a marcar una conducta para el resto de la vida de la paciente, no solamente para el embarazo, que sí va a tener efectos adversos, pero también para el resto de su vida. Está asociado con hipertensión sostenida se estima que 3 veces más que una paciente normotensa y puede estar asociado a hipertensión ventricular izquierda y quienes tienen hipertensión ventricular izquierda que no están diagnosticadas pueden tener un riesgo mayor de enfermedad cardiovascular. Con esto estoy diciendo que las pacientes que tienen hipertensión de bata blanca deberían tener un ecocardiograma para poder establecer qué tanto tienen o hasta dónde han tenido daño de órgano blanco, específicamente hipertrofia ventricular izquierda. Y esa es una de las indicaciones. Si mi paciente tiene hipertensión de bata blanca, debe tener ecocardiografía. También debería tener un Doppler carotidio, ya que estas pacientes tienen arteriosclerosis carotidia y tienen mayor probabilidad de tener enfermedad cerebral, un ictus cerebral. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Tenemos dos opciones, con un mapa, una monitorización ambulatoria de presión arterial o con una monitorización en casa hecha por la misma paciente. Entonces, ¿qué diferencia tenemos de estas dos estrategias? Son dos estrategias muy útiles, son dos estrategias efectivas, pero hay algo que hay que tener en cuenta y es el costo y la disponibilidad del recurso. Para nosotros digamos, es fácil tener un buen tensiómetro, recomendarle a la paciente que haga la toma correctamente, sentada, que haga por lo menos 2 tomas y este es fácil de realizar, pero no es tan efectivo, ya que hay algunos tipos de, digamos, de cambios en la noche que no los va a detectar. Ambos son muy buenos, la monitorización ambulatoria es muy buena para identificar la paciente que tiene hipertensión de bata blanca o hipertensión de bata blanca que no está controlada y también para la hipertensión enmascarada. Ambos son buenos, pero cambios que se presentan en el transcurso del día obviamente no lo va a detectar la monitorización en casa, ya que esta se realiza en la mañana y en la noche por 7 días, mientras que la monitorización ambulatoria es una toma cada 20 minutos durante 24 horas en el día y la noche y se pueden observar cambios más específicos. Importante, se requiere establecer diferencias entre hipertensión enmascarada, hipertensión de bata blanca, paciente hipertensa sostenida que no había sido diagnosticada y la paciente normotensa. Para esto es importante tener claro los límites de hipertensión que hemos definido, cómo va a ser en el día y cómo va a ser en la noche, 130-80, 135-85 en el día. Y en el consultorio mayor de 140-90. Esto nos va a permitir, con diferentes grados de sensibilidad y especificidad, determinar cuál es la mejor estrategia para poder hacer ese diagnóstico. Este es el mapa, como les he dicho, es
probablemente la mejor estrategia, pero va a generarnos costos. El mapa tiene 4 momentos. Un momento que es el despertar o el inicio de actividades en el día, que va de 8 a 10 de la mañana. Posteriormente viene un periodo de estabilidad desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Son 12 horas de, digamos, de estabilidad, poca variabilidad en la presión arterial. Y después de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana hay un descenso de más o menos 5 milímetros de mercurio en una paciente normal. Y de 5 a 7 de la mañana, que es el despertar, podemos encontrar nuevamente un incremento en esos 5 milímetros de mercurio. Este es el modelo que se va a presentar idealmente en una paciente normal. Aquí tenemos el momento de dormir, que es lo que esperamos y que es importante en las pacientes con hipertensión de bata blanca. Vamos a ver, esta es una paciente con hipertensión de bata blanca y vamos a ver que la variabilidad se perdió. Entonces, la paciente normal tiende a tener esa disminución porque está relajada, entró en un periodo de descanso. La paciente con hipertensión de bata blanca no hace esa modificación significativa. ¿Cuáles son los factores, las causas y factores desencadenantes? Principalmente el estrés. Son pacientes que en general tienen un trastorno de ansiedad que no ha sido diagnosticado adecuadamente y que en el momento en que entran al consultorio, pues se dispara, es el agente disparador de esa ansiedad. Pero hay algo que hay que tener en cuenta, que esas pacientes no solamente van a tener estrés por el médico, por la bata blanca. Ese es uno de los factores que le genera estrés. Esto se ha visto, digamos que es más prevalente en madres adolescentes, en mujeres que son cabeza de hogar porque enfrentan el embarazo solas, en una paciente que ha tenido una pérdida laboral y en pacientes que, que tienen un embarazo no deseado. Es decir, las situaciones de estrés de todo el día o de su curso de vida pueden estarle generando afuera del consultorio también momentos de estrés. Y de pronto, cuando le decimos, tómese la presión en casa, tranquila, espere que esté tranquila, descanse 5 minutos y se toma la presión, pues era su momento de tranquilidad. Pero hay algo que hay que tener en cuenta y es que estas pacientes, si tienen ese entorno social, pues van a estar con momentos de hipertensión, eh, digamos, durante el transcurso del día. Y por eso el mapa es más sensible para poder hacer este diagnóstico. Importante diferenciar la hipertensión de bata blanca de la hipertensión crónica. Todos lo sabemos, bata blanca en consultorio alto, en casa o en su ambiente cotidiano, una tensión normal, mientras que la paciente con hipertensión crónica sostenida va a estar hipertensa en el consultorio, hipertensa en casa. Y también es importante que tengamos en cuenta el momento en que aparece la hipertensión de bata blanca. Cuando la paciente tiene hipertensión de bata blanca desde el inicio del embarazo, se estima que su desenlace va a ser peor a la paciente que tiene hipertensión de bata blanca después de las 20 semanas. Efectos con respecto a la embarazada. Este es un estudio importante donde se deja de subvalorar lo que es la hipertensión de bata blanca en la mujer, en general en el concepto del ser humano, y se dice la hipertensión de bata blanca no es algo como tan benévolo, la hipertensión de bata blanca nos va a generar problemas y este fue un trabajo, una investigación italiana que se hizo en personas en Milán, eran personas de 25 a 74 años, y es tal vez el trabajo que abre la puerta para decirnos, ojo, la hipertensión de bata blanca no es algo tan sencillo, ni es algo como tan benévolo, y pongámosle atención. Y después les voy a mostrar un metaanálisis, tal vez el más importante, de hipertensión de bata blanca en la embarazada. Entonces, este grupo lo que quería era determinar cómo eran los niveles de presión arterial que iban a manejar estos pacientes en casa comparativamente con el consultorio. ¿Qué se observó en ellos? Que efectivamente esta enfermedad podía generar alteraciones metabólicas y alteraciones cardiovasculares y cerebrovasculares que requerían hacer un ecocardiograma. Ahí es donde les hablo nuevamente de la hipertensión la hipertrofia ventricular izquierda,
porque ellos empezaron a notar que en el seguimiento que inicialmente era a 12 años, luego se extendió a 16 años y continúan haciendo seguimiento a este grupo de pacientes, ya van en 20 años, y empezaron a observar cambios a nivel cardíaco, cambios en la función cardíaca, en el perfil lipídico y a nivel de la glucosa. Y estos cambios impactaron también en la morbimortalidad de estos pacientes. Entonces se observó que las pacientes con hipertensión de bata blanca, que son las que vamos a ver aquí, comparativamente con hipertensión sostenida, estas pacientes tenían una asociación con un índice de masa corporal un poco mayor comparativamente con las pacientes normotensas, con elevación del colesterol, del perfil lipídico, con elevación de triglicéridos, y en todos estos había deterioro comparativamente con la paciente normotensa, pero no tanto como con la paciente con hipertensión sostenida. Pero miremos acá, por ejemplo, con ácido úrico era casi igual, con colesterol prácticamente igual, y algo que llama mucho la atención, el efecto con el metabolismo de la glucosa era muy similar. Con diabetes mellitus, sí, como tal, diabetes mellitus como tal está elevada, pero no tanto como con hipertensión crónica. Y con glucosa en ayunas no controlada o digamos en un rango de riesgo, la hipertensión de bata blanca nos marca y nos dice efectivamente tiene una asociación con patología metabólica. Vamos a revisar como tal la asociación con hipertrofia ventricular izquierda. Efectivamente, sí hay asociación con hipertrofia ventricular izquierda. Asociación con hipertensión crónica sostenida. Obviamente va a tener mayor probabilidad de terminar en hipertensión crónica sostenida comparada con una paciente normal. Con diabetes mellitus, miren lo que les decía, mayor probabilidad de diabetes mellitus y de glucosa en ayunas no controlada. Entonces, efectivamente, tener hipertensión de bata blanca no es algo tan normal, no es algo tan sencillo, y ansiedad, estos niveles de ansiedad y de estrés sí van a generar problemas para la paciente. Si miramos la mortalidad por eventos cardiovasculares, está incrementada en estas pacientes claramente por encima de la paciente normotensa, y en general otras causas de mortalidad, incluyendo diabetes, también está incrementada. Este es el metaanálisis tal vez más importante en el cual se revisan 12 artículos donde se analiza el efecto, el impacto de la hipertensión de bata blanca con el embarazo. Vamos a revisar los desenlaces preeclampsia, bajo peso al nacer y parto pretérmino. Estos desenlaces se analizaron comparativamente la paciente que estaba con hipertensión de bata blanca comparada con pacientes normotensas, comparada con pacientes con hipertensión gestacional y comparada con pacientes con hipertensión crónica como tal. En las pacientes, en la comparación que se hace con hipertensión gestacional e hipertensión crónica, no hubo una asociación de mayor posibilidad, al contrario, obviamente hipertensión gestacional e hipertensión crónica van a tener mayor probabilidad de tener estos desenlaces comparativamente con una hipertensa de bata blanca. Pero una hipertensa de bata blanca comparativamente con una paciente normotensa sí va a tener mayor probabilidad de desencadenar una preeclampsia, un bebé con bajo peso al nacer y un parto pretérmino. Entonces, empezamos ahí a aprender nuestras alarmas y a decir, yo necesito identificar correctamente a esa paciente con respecto al riesgo de cesárea comparativamente con la paciente normotensa. Tiene mayor riesgo de que esa paciente termine en una cesárea, y comparativamente con el riesgo de parto antes de semana 37, de parto pretérmino, aquí hay, digamos, un componente de heterogeneidad en estos trabajos que le han restado un poco de poder al resultado como tal del metaanálisis. Sin embargo, se aclara que hay mayor riesgo de parto pretérmino comparado con pacientes normotensas. Se advierte que hay un alto nivel de heterogeneidad
en estos trabajos y por eso hay una necesidad de que se hagan más trabajos con respecto a estas pacientes. Este es un análisis de los desenlaces ya muy minuciosos con respecto al desarrollo de preeclampsia comparado con normotensa, con hipertensa crónica y con hipertensión gestacional. Y efectivamente, aquí vuelve y se repiten el análisis y el nivel, digamos, la relevancia estadística, que efectivamente el desenlace parto pretérmino, feto pequeño para la edad gestacional y preeclampsia está con mayor posibilidad de desenlace en las pacientes con hipertensión de bata blanca con respecto a la paciente normotensa. Las estrategias para el manejo, aquí entramos en un territorio gris, muy gris, porque aunque hay unas estrategias para la paciente que no está embarazada, para los pacientes no embarazados, digamos el paciente adulto, no hay una estrategia clara para la paciente gestante. Entonces, en general, para la población que tiene hipertensión de bata blanca, se agrupan en dos. La paciente que no tiene factores de riesgo adicional, en ella se sugiere cambios en el estilo de vida, específicamente en el manejo del estrés. Esto es tal vez lo más importante, y aumentar un seguimiento estricto de la presión arterial. Mientras que en la paciente que se identifica que tiene hipertrofia ventricular izquierda, que tiene alteraciones metabólicas, en esta paciente, además de modificar el nivel de estrés, se recomienda el uso de antihipertensivos. Esto para la población general. Y esto pues se recomienda, esta es una publicación muy importante que reúne un análisis de diferentes estudios, y acá en esta siguiente publicación encontramos prácticamente la misma conclusión. Entonces, tengo hipertensión de bata blanca, tiene daño de órgano blanco o síndrome metabólico asociado, debo tratar. No tiene daño asociado, debo cambiar el estilo de vida en ambas, manejo psicológico, manejo psiquiátrico para el trastorno de ansiedad, documentar el trastorno de ansiedad y establecer estrategias para modificar esa ansiedad, ayudar a su entorno, pero no va a requerir manejo antihipertensivo. Esta es una propuesta específicamente para las que van a requerir manejo antihipertensivo. La paciente que está con hipertensión no sostenida, en esta paciente se hizo un estudio y se comparó darle y no darle antihipertensivo, y la conclusión es que no hay un impacto significativo en que reciba antihipertensivo. Mientras que en las pacientes que tenían hipertensión sostenida entre 140 y 159 la sistólica y en hipertensión sostenida moderada mayor de 160, en estos dos grupos sí es efectivo administrar terapia antihipertensiva. Con respecto a las recomendaciones, importante hacer un seguimiento muy estricto de estas pacientes, ya que estas pacientes pueden tornarse hacia un trastorno hipertensivo real, como una preeclampsia, y no nos damos cuenta porque creemos que es una hipertensión de bata blanca, que no va a tener un impacto para el embarazo, y ya sabemos que efectivamente sí lo puede tener. Hacer un tratamiento personalizado. Como les he dicho, estas pacientes usualmente son pacientes que tienen un trastorno de ansiedad subdiagnosticado que no ha sido manejado, y hay que trabajarle fuertemente en un grupo multidisciplinario esta otra patología. Mejorar el entorno de la paciente. Son pacientes que tienen entornos a veces violentos, que tienen poco acceso al sistema de salud, poco acceso a un sistema educativo. Entonces, procurar levantar la manita al sistema de salud y decirle, esta es una paciente vulnerable que requiere un manejo multidisciplinario, y poder mejorar su entorno. Y como médicos también mejorar nuestra educación y concientización de la enfermedad, no solamente la paciente debe conocer su enfermedad y saber que tiene un trastorno de ansiedad que le puede empeorar el desarrollo de su embarazo, pero no solamente su embarazo, le puede empeorar el resto de su vida.
Y nosotros como pacientes no debemos nosotros como médicos y como grupo, todo el grupo de salud no debe estigmatizar a la paciente que sufre de ansiedad y que ante un estado de ansiedad le da hipertensión en el consultorio, porque realmente es una paciente enferma que por fuera del consultorio puede estar teniendo momentos de ansiedad que no sabe manejar y que le va a generar un impacto negativo para su embarazo y en general para su vida. Nuevamente, el manejo del estrés, importante, y algo que aparece en este momento y es el mindfulness, que es una estrategia de manejo de estrés que es importante, que puede ser muy útil tanto para la embarazada como para el paciente hipertenso crónico con ansiedad. Conclusión, es una enfermedad que requiere tratamiento, requiere un diagnóstico oportuno, para eso tenemos la monitorización ambulatoria de la presión arterial y tenemos la monitorización en casa, pero se debe hacer de manera regular y adecuada para que se diagnostique la enfermedad, ya sea hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada. Tener una educación adecuada para la paciente sobre su enfermedad y plantear estrategias correctivas del trastorno de ansiedad. Muchas gracias.